Bueno, y aquí estamos, el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo repercute? Este es el libro que nos traen nuestros invitados de hoy. Justamente ya lo veíamos. ¿Cómo actúa el socialismo del siglo XXI? Lo veíamos. Están actuando en la frontera colombo-venezolana. Militares, soldados que deben estar a favor de un pueblo y no en contra de él. Claro. Pero bueno, esto forma parte, sí, de una ideología que ha llegado y que sí ha quedado en América Latina. ¿Por qué? De esto vamos a hablar con Alberto Molina Flores, coronel retirado del Ejército, ya lo dijimos, de Ecuador. Bienvenido, gracias. Gracias por estar acá. Y Mario Pazmiño Silva también es coronel retirado del Ejército de Ecuador. ¿Por qué se ha quedado este modelo? Y se ha filtrado, al menos en Venezuela, ustedes me dirán en cuál otro país, en las instituciones castrenses, en las instituciones militares, en pleno siglo XXI. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer el libro y parte de las conclusiones del mismo, pero fundamentalmente yo creo que hay que hacer un razonamiento inicial. Este socialismo del siglo XXI se está impregnando en las sociedades de mucho tiempo atrás porque hay una visión trastocada de ciertos líderes regionales que consideran que la sociedad tiene que ser manipulada para enquistarse y controlar el poder total de esos estados. Y en eso juegan también un papel importante las Fuerzas Armadas. Algunas de ellas, y por ejemplo, vamos con temas muy puntuales, las Fuerzas Armadas venezolanas, las Fuerzas Armadas de Nicaragua, ni qué decir de Cuba, son Fuerzas Armadas en las cuales existió una penetración directa de esta corriente amorfa del socialismo del siglo XXI para cambiar esa mentalidad y ese objetivo primordial que tenían esas Fuerzas Armadas nacionales para hacerlas unas Fuerzas Armadas que estén orientadas fundamentalmente a defender a un caudillo o a defender una ideología política. Por eso es que esos gobiernos se mantienen. Pero es necesario recordarles a estos líderes populistas, porque no son socialistas, líderes populistas, que la gente, la sociedad regional, está abriendo los ojos. Y parte de lo que estamos denunciando en este libro, en este análisis, es demostrar a la sociedad regional que existen varios caminos y que es necesario, primero, ante todo, romper esos paradigmas estructurales que existen en estos líderes, en estos movimientos socialistas del socialismo del siglo XXI, para cambiar esa mentalidad en esas sociedades y transformarlas, porque caso contrario, lo que vamos a ver nosotros a futuro serán sociedades en las cuales estén pisoteadas sus derechos, sus libertades, como ya está existiendo en diferentes países de la región. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, son parte de este esquema que responde fundamentalmente a un lineamiento que nace en el Foro de Sao Paulo y que se ha ido, yo diría, irradiando a todo el continente. Sí. Ahora, ustedes que son ecuatorianos, ¿por qué? Y si es así, ¿no? Me dirán, ¿por qué Ecuador o las Fuerzas Armadas de Ecuador se han mantenido institucionales aun y cuando Rafael Correa ha sido discípulo de Hugo Chávez? Se le vieron incluso visos muy parecidos, y los he visto yo como periodista, contra la prensa. Arremetida contra la prensa, imponiendo la censura, la libertad de expresión, pero los militares se han mantenido institucionales. ¿Por qué no se ha permeado esta ideología? Buenas noches y gracias también por la invitación y su pregunta interesante. Hay una razón fundamental. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son profesionales. Tienen una tradición histórica que están junto al pueblo. Son unas Fuerzas Armadas victoriosas. Son unas Fuerzas Armadas que han trabajado permanentemente con el pueblo. Jamás, es decir, no son de élite. Estas Fuerzas Armadas jamás han sido represivas, jamás han sido corruptas. Entonces, ese es el valladar, ¿no?, que no permite, digamos, que haya llegado una ideologización a las Fuerzas Armadas. Mire, se ha intentado, por cuando se han nombrado ministros de defensa, incluso enemigos de la institución militar, tradicionalmente enemigos de la institución militar, han tratado digamos, de ideologizar, decir que ustedes son parte del proceso de la revolución ciudadana, ha dicho las autoridades a la cabeza del presidente. Pero mire usted, estas Fuerzas Armadas
están permanentemente trabajando en función de las misiones que constitucionalmente están, digamos, en la ley. He dicho varias veces y me permite repetir que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder político legítimamente elegido en las urnas, pero no alineadas en ningún proyecto político ni de ningún gobierno. ¿Por qué ustedes creen que sí ocurre de esa manera en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua? Porque eran profesionales también, eran institucionales, estaban apegadas a lo que decía la Constitución. No eran beligerantes, además. Después le dieron derecho a voto. Pero ya son confesos. Los militares de Venezuela dicen que están al servicio de una revolución armada. Casadas con un proyecto político. El momento que una institución militar cambia su esquema para defender ya no a una nación, ni defender a su pueblo ni a la democracia, sino más bien están orientadas fundamentalmente a defender a un caudillo o a un movimiento político o un movimiento ideológico, ese momento esas Fuerzas Armadas dejan de ser representantes de ese pueblo y se transforman en una fuerza opresora que van a defender específicamente un movimiento político como tal. Por eso es que lo que estamos viendo en Venezuela es la realidad. Lo que está pasando allá es que unas Fuerzas Armadas venezolanas que han sido politizadas desde mucho tiempo atrás y en las cuales esa politización han ido corrompiendo la estructura más esencial de la institución militar, a tal punto que le hemos visto a Fuerzas Armadas, a diferentes funcionarios de las mismas, involucrados en un sinnúmero de actos ilícitos, narcotráfico, corrupción y un sinnúmero de cosas más, a tal punto que esa Fuerza Armada ya perdió el respeto como Fuerza Armada y como institución garante de un país y garante de lo más sagrado que es su pueblo. Ahora, he sabido que en la región siempre los militares van a cursos y comparten con otros funcionarios de las Fuerzas Armadas de otros países. ¿Ha disminuido la presencia de aquellos en donde se han mantenido al margen de la ley los militares en el exterior? Mire, ese es un peligro porque esta organización que se llama ALBA, Alianza Bolivariana, yo digo que una organización perturbadora, tienen ya un esquema. Mire usted, en el 2010 se crea en Bolivia la Escuela Militar del ALBA. Cuando se inaugura esta escuela, el presidente Morales dice que los militares deben ser antiimperialistas y socialistas y tienen que ideologizarlos. Es una preocupación, porque ¿quiénes van a ser instructores de los militares que vayan a prepararse ahí? Serán cubanos, venezolanos, iraníes, porque de paso en la inauguración de esa escuela estuvo el ministro de Defensa iraní, que está involucrado en el tema del AMIA en Argentina. Igualmente en Nicaragua, ¿verdad? De manera que hay una preocupación cuando el general Rangel, suelto de huesos, acuérdese usted, dijo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela están casadas con el proyecto político de Chávez. Sí. Recuerde usted igual otro ministro, Molero, que fue intronizado como ministro cuando Chávez salía a Cuba. Fue el último acto oficial de nombrarlo al almirante Molero. Y él dice, pie en tierra delante de usted, señor presidente. Estas Fuerzas Armadas son antiimperialistas, son socialistas y chavistas. En ese momento se ha desquiciado una institución. Además le han creado una fuerza paralela como son las milicias populares. Sí, los círculos bolivarianos. Son, bueno, aparte de eso, pero son, colectivos. digamos, una organización creada por decreto, donde hay un mando cívico-militar a órdenes directamente del presidente. En el momento que eso ocurre, se desquicia lo que significa una institución al servicio de la patria. Porque una institución que deja, digamos, a un lado esta misión, es decir, la soberanía, la integridad, la libertad, la democracia, es todo menos Fuerzas Armadas. Bueno, y todo eso se traduce en la realidad que se ve en algunos de estos países del ALBA.
con esta situación que ya está instalada, que ya está enquistada, corrupta y destruida dentro de la Fuerza Armada, porque ahora los que ideologizaron cadetes desde la Academia Militar, pues ahora ya son coroneles. ¿Cómo revertir esta situación en un futuro? O sea, ¿qué se espera de la institución militar y castrense cuando esto ya está destruido y desboronado? Bueno, yo creo que destruidas las Fuerzas Armadas como tal, en algunos países no están. En otros, la situación es bastante catastrófica, pero hay que referirnos de dónde nace prácticamente esta consigna regional para eliminar esas Fuerzas Armadas. Patria, socialismo, muerte. Sí, pero hay un punto ahí interesante. El Foro de Sao Paulo dice claramente, para poder mantener el proceso revolucionario del socialismo en cada uno de los países, tienen que corromperse esas Fuerzas Armadas, tiene que eliminarse esas Fuerzas Armadas y tiene que nombrarse paralelamente una fuerza auxiliar, en este caso las milicias bolivarianas, como el caso de Venezuela. Pero esas Fuerzas Armadas no quiere decir que todos los miembros de Fuerzas Armadas compartan esa ideologización de este concepto del socialismo del siglo XXI. No es así. Yo creo fundamentalmente que existe todavía principios, existen soldados en la región que piensan en su pueblo, piensan en su país, piensan en un proceso democrático y piensan fundamentalmente en que hay que terminar con este socialismo del siglo XXI. Ahí está verdaderamente el esfuerzo a donde tiene que apuntalarse toda la sociedad regional. Bueno, yo los felicito porque para utilizar un término que decía Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no los inocularon con esta ideología ustedes allá en Ecuador, ¿ah? Y de verdad, como periodista muchas veces he pensado con todo y el lado negativo de Rafael Correa, creo que lo han mantenido a raya cuando se ha querido propasar de los derechos de las personas que tienen que gozar, ¿ah? ¿O no? Yo creo que sí. Aunque con la prensa ha sido duro. Yo creo que sí. Bueno, hay la ley de comunicación, la ley Mordaza, ¿no? Por eso, pero también allí en el tribunal lo aguantaron un poquito, ha podido ir más allá. Como en Venezuela, en un momento se me pareció, pero bueno, ahí está. Gracias, están los militares allí para salvarlos. ¿Cuándo van a presentar el libro acá? Lo vamos a presentar el día de mañana, miércoles, en el Instituto Interamericano por la Democracia, en los salones de ellos a las 7 de la noche, y hacemos una cordial invitación a todas las personas que quieran asistir para compartir esta realidad que está afectando a toda Latinoamérica. Hay bastantes militares venezolanos que hay aquí, ¿eh? Pueden ir. Sí, sí. ¿Y dónde consiguen el libro? El libro está al momento en Amazon. Perfecto. Y lo vamos también a distribuir acá en el instituto. Pues gracias, Coronel Molina y Coronel Pazmiño, por haber estado acá. Gracias, en muy gentil, muy amable. Hacemos una pausa. Al regreso, pues vamos a cambiar